Bueno, vamos a empezar con fracturas de extremo distal del radio. Es una patología muy frecuente que ustedes van o vieron en algún momento de su formación. Esto es una fractura muy frecuente realmente, tanto en los extremos de vida, adulto mayor y en los jóvenes. Los objetivos de la charla, pues estos son los objetivos de aprendizaje que quisiéramos que ustedes se llevaran. Conocer la anatomía de carpo y muñeca, lo básico, ¿verdad? Aplicar esta clasificación para describir los patrones de la lesión que podemos tener en el extremo distal del radio. Identificar los abordajes quirúrgicos que pueden existir y entender la reducción y la fijación. Dentro de la introducción, ya les mencioné, es una lesión muy frecuente, ¿verdad? Generalmente es 15% de las emergencias que llegan por algún tipo de fractura a cualquier hospital. Subgrupos existen, como les repito, es más frecuente en los niños y en los adultos mayores, ¿verdad? Y en medio están los adultos jóvenes. Pero realmente las fracturas tienen diferente mecanismo de energía que los llevó a ocurrir, y obviamente van a tener diferentes implicaciones en estos diferentes grupos etarios. Obviamente en infancia generalmente es una fractura extraarticular, no va a involucrar mayor cosa de la articulación, es una fractura de energía baja. En adultos jóvenes ya estamos hablando de motocicletas, caídas de altura, lesiones más graves, lesiones con energía alta que van a ocasionar una destrucción mayor y un involucro articular. En mayores de 60 a 69 años es una energía también baja, es una caída de su altura, pero con un hueso diferente. Entonces esto tenemos que saberlo y tener en cuenta para manejar diferente forma cada fractura en diferentes edades. Esto ha sido un largo viaje, viene desde hace muchísimo el extremo distal del radio. Antes se creía que era una luxación, no era una fractura, un debate entre si era esto o una luxación. La descripción que hizo Abraham Coles, que es el que le puso el epónimo a la fractura, fue en el momento en que tenía radiografía, ¿sí? O sea, él simplemente supuso que era una fractura de luxación, y de todo esto, sin radiografías, fue el inicio del manejo, tratamiento de esta lesión. Entonces, cierta parte de su artículo original, ¿verdad?, de 1814, todavía está en las mentes de algunos traumatólogos y alguna gente general que piensa que es una fractura simple o que puede manejarse de una forma conservadora y que después va a ir bien. Entonces este artículo es interesante leerlo porque nos remonta a esa época. Obviamente él no tenía radiografías, hizo lo mejor posible para describir una lesión y en su momento era muy bueno lo que él hizo, era el estándar de oro en ese momento. Pero han pasado muchos años de eso, entonces no podemos quedarnos en eso y hay que evolucionar. Anatomía del radio distal, esto es básicamente lo que tenemos que entender. Generalmente estas son las tres mediciones o las tres ideas que tenemos que tener en mente cuando vemos una radio distal. Tiene de 11 a 14 grados de inclinación palmar, o sea, está viendo hacia adelante, no está viendo hacia atrás. Tiene una inclinación cubital, ¿verdad?, de 22 grados y una altura radial de 11. Eso significa que obviamente el radio es más distal que el cúbito. Eso lo tenemos que tener visto en las radiografías, ¿verdad? Y la inclinación cubital es esta, ¿verdad?, que es la angulación que forma el radio distal con el cúbito, generalmente es 22 grados. Inclinación palmar solo la podemos ver en la lateral, ya, que es esto, ¿sí? Y ustedes ven que está más hacia anterior que hacia dorsal, ¿verdad? Y generalmente pues tenemos un cúbito neutro que está a la altura, a nivel del borde de la articulación radiocubital distal con el radio. Huesos y estructuras importantes, es una articulación compleja porque no se puede clasificar específicamente como una bola en una copa. Es diferente porque tenemos dos huesos muy diferentes que articulan con esto, que es el escafoide y el semilunar. Tienen su propia fosa cada uno, que va a variar según el humano que sea. No somos todos iguales respecto a esto. También es importante conocer la otra estructura, que es la que articula el cúbito con el carpo, ¿verdad?, que es el fibrocartílago triangular, que es otra cosa completamente diferente, ¿verdad? Es más que todo tejido blando, son ligamentos, es un menisco, que realmente el cúbito no articula con el carpo. Tenemos que tener también en cuenta, esto es muy importante, la articulación radiocubital distal. Algunas fracturas también van a involucrar esta articulación
y si esta articulación está involucrada, no vamos a poder girar el antebrazo, ¿ya? Entonces, más que la flexoextensión, en muñeca es mucho más importante para la función de la vida diaria, la rotación, ¿sí? Para limpiarse, para pedir dinero, para botar las cosas, es ideal conservar la supinación más que la flexoextensión. Rayos X, normalmente esto es lo que pedimos en una sala de urgencias al paciente, una API lateral. Aquí en Guatemala, en el mundo, realmente se pide una PA, ¿verdad? Y va a cambiar respecto a las mediciones que podemos encontrar y a los hallazgos en la radiografía que podemos también variar. Generalmente tenemos que tener muy en cuenta las lesiones concomitantes del carpo, ya que no se nos escape una fractura de escafoides, una luxación del semilunar o alguna otra cosa a nivel del carpo. Y obviamente antebrazo también, tenemos que ver todo el antebrazo porque esto es un complejo, ¿ya? Si la articulación radiocubital distal está comprometida, es ideal ver también la radiocubital proximal, porque esto es un complejo, se transmite todo, ¿verdad? De la fuerza de caída hacia proximal. Esto es un buen artículo, es muy interesante, esto es lo básico que uno tendría que tener en mente para poder evaluar una radiografía de radio distal. Le va diciendo a uno con mediciones qué es lo que tiene que encontrar, qué ve uno en la PA, qué ve uno en la P, qué ve cuando hay una fractura y hay un aplastamiento de la superficie o un aproximamiento de la superficie palmar, o al revés, cuando es más fractura dorsal. Uno puede ver esas líneas en la radiografía. Recuerden que ustedes están viendo una estructura 3D en una radiografía, en 2D, ¿ya? Entonces, por eso es que siempre necesitamos la AP y la lateral, porque ya con eso tenemos 2 dimensiones, aunque deberíamos tener 3, ¿verdad? Pero eso es mandarlo a hacer una tomografía si tenemos los medios, para poder evaluar una estructura que es de 3D. Es muy importante, es un artículo muy interesante que ustedes pueden encontrar y tener por lo menos las bases de qué está mal y qué está bien en un extremo distal del radio. Clasificaciones de epónimos, muchísimos, hay mucha gente que le puso sus nombres a la clasificación de las fracturas. Aquí son algunos de los cuantos que existen. En la actualidad esta es una importante porque es una clasificación respecto a la energía que realizó la fractura, ¿verdad? Y la AO, que es más alfanumérica, es un poco más compleja, necesitamos de una tabla para tenerlo, y todas las demás de los diferentes autores, ¿verdad? Que en sí tienen una buena idea, pero realmente es una controversia, no hay una clasificación específica que nos ayude, hay mucha variabilidad interobservador. Esta es la AO, por ejemplo, les quiero enseñar, ¿verdad? Que es según los números, si es radio, si es cúbito, si es articular, si es extraarticular, ¿verdad? Qué tantos fragmentos tiene, si es compleja, si es simple. La anatomía estructural es también algo relativamente nuevo que se dio, es en el 96 que se dio cómo partir o cómo dividir el radio distal, donde van 3 columnas, ¿verdad? La columna radial, la intermedia y la columna cubital, y eso es lo que siempre tenemos que ver en las radiografías, si están o no están afectadas estas 3 columnas, porque entonces en base a esto vamos a decir que tenemos que reparar para que el paciente tenga una función adecuada. Cada columna tiene sus diferentes estructuras articulares, como ven, ¿sí? La escotadura donde va el escafoides, donde va el semilunar, y el cartílago filotriangular también en el lado de la cabeza. Medoff, que es el autor del artículo que les acabo de mencionar de las radiografías, también mencionó o se dio cuenta de que generalmente son estos fragmentos o estas son los pedazos en que se fractura un radio distal, dependiendo de la complejidad de la fractura. Lo más frecuente siempre es la columna radial, que son fracturas más simples, y como va avanzando la energía o lo que se ocasionó la fractura, así va a ser la cantidad de fragmentos que hay. Pero generalmente es uno de la columna de la pared dorsal, la columna, la esquina cubital, la columna radial, ¿verdad? Trazos intraarticulares o que deprimen la articulación, ¿verdad? Y el arco palmar. Tratamiento quirúrgico, controversias. Siguen las controversias en aquí, no está dicha la última palabra, ¿verdad? Como todo, ¿verdad? Uno tiene que escoger, ¿verdad? Y de eso va a depender, pues esa es la fuerza del hombre o del humano, ¿verdad? Puede escoger qué es lo que va a hacer realmente.
y lo va a hacer en base a algo, lo va a hacer en base a conocimiento, en base a qué es lo que está roto y en base a qué es lo que quiere reparar, ¿sí? Entonces, cuando hacer qué, si es bueno o no usar un fijador externo, cuándo vamos a usar un fijador externo, qué abordaje, qué implante, qué hacer con la fractura del estiloides cubital, y obviamente hay muchas técnicas y también se pueden combinar. Eso es otro artículo muy bueno, es más que todo histórico, donde nos va diciendo cómo se fue desarrollando la historia del extremo distal del radio, cómo se fue el tratamiento, desde la era en que no teníamos rayos X, desde la era en que no teníamos los implantes adecuados, hasta la era en que tenemos los implantes adecuados. Entonces cada era tiene sus diferentes montañas o dificultades que tuvieron que pasar, ¿verdad? Pero es bueno leerlo porque es una historia pues, que es interesante y le da a uno la idea de cómo en esto, por lo menos, se ha ido evolucionando mucho. Opciones de tratamiento, ustedes las han visto. Yesos, reducción cerrada, colocación de yesos, fijador externo, todo tipo de colocación de clavos de Kirchner. Según el autor le pusieron también su nombre a la técnica. Fijadores solo radiales, las antiguas placas 3.5, los inicios de placas bloqueadas que fueron los dorsales, ¿verdad? Las específicas para cada fragmento. En la actualidad la fijación externa ya no está tan en uso como antes, ¿verdad? Que fue como una moda, donde todo extremo distal de radio lo ideal era colocar una fijación externa. No significa tampoco que hay que tirarlo a la basura, todavía está en utilidad, sobre todo si son fracturas expuestas. Solito raras veces, realmente no se utiliza solo como único método de fijación actualmente, y generalmente si ustedes lo utilizan van a hacerlo como de emergencia para luego hacer su reparación o su reconstrucción. Entonces generalmente está indicado en estos casos, ¿verdad? Expuestas, ya les dije, politrauma en combinación con reducción abierta y fijación interna, o fracturas inestables articulares que tienen una combinación extensa metafisiaria. La reducción cerrada, esta es la forma de manejarlo, ¿verdad? Generalmente es recrear la energía que hizo la fractura y luego devolverla a su lugar. Esta es la posición que uno debería esperar tener un fijador externo, el segundo metacarpiano y al radio diaficiario, ¿cierto? Pero hasta en estas cosas pues sucede esto, ¿verdad? O sea, tenemos cierto desfase en la técnica o en los conceptos y pensamos que pues un fijador externo es sencillo de colocar y no es sencillo. Sobre todo si es articulado, donde no tenemos forma de tener esto fijo, estamos peleando con la articulación en sí del fijador, con la reducción, no tenemos buenas imágenes, no sabemos realmente si va al primero o al segundo metacarpiano, y ahí fallamos, ¿no? Pues en este caso, donde está el primer metacarpiano, donde completamente no está eso en ninguna técnica. Y esto es lo que se logró, ¿verdad? Con esta paciente, una reducción inadecuada, unos 3 clavos, tornillos de chance en el primer metacarpiano, ¿verdad? Donde realmente no se logró absolutamente. ¿Sí? Reducción abierta, indicaciones, tiene también su cabida, ¿verdad? Generalmente ahorita es lo que más se está utilizando. Se utiliza en desplazamiento articular no reducible, las fracturas Barton-Palmar, que son anteriores, donde el fragmento obviamente no tiene ligamentos y no hay forma de cómo jalarlo para que eso llegue a su lugar, sino que únicamente toca abrir y ponerlo en su puesto. Fracturas complejas, las fracturas por cizallamiento, y si tienen algún tipo de extensión demasiado grande a lo que es la diáfisis o metáfisis. ¿Qué abordaje? Pues tenemos dos, obviamente, el dorsal y el palmar, ¿cierto? Entonces dependerá de qué fractura la que estén manejando. Generalmente las fracturas son más frecuentemente palmares y el abordaje palmar es el que más se usa, pero cuando la fractura es dorsal, obviamente ustedes tienen que ingresar por la dorsal. Fragmentos específicos, esto es de Medoff. Él pues tiene incisiones específicas para fragmentos específicos para colocar placas específicas en cada fragmento. El Orbay, que es la incisión anterior o palmar, que es la que está actualmente más utilizada. También el de Henry se puede utilizar. Me gusta más este porque expone un poco más la estiloide y puedo llegar al escafoide si hay fractura o no, ¿verdad? Ventajas del palmar, estas son las ventajas del palmar descritas en la literatura. La cortical es más fuerte, generalmente no está tan destruida como la dorsal. Tenemos un músculo pronador que va a cubrir la placa, el implante, lo que sea, y está mucho más alejado de los tendones flexores que el lado dorsal, que generalmente la placa va a quedar justo abajo de los extensores.
Estas son todas las placas, algunas de las que puede existir de radio distal palmar. Esto es también una competencia de casas comerciales que también es una relación que nos ha ayudado respecto al avance, pero también nos ha vuelto con muchas opciones, demasiadas opciones, muchas placas. Todos quieren tener su placa palmar, todos quieren que se utilice la placa palmar, pero cada placa palmar también es diferente, tiene sus tornillos diferentes, porque obviamente son patentes y el resto de cosas industriales, ¿verdad? Que no me voy a meter a hablar, pero tienen muchas opciones. Lo que ustedes tienen que saber es la fractura y en qué la voy a tratar, ¿verdad? Y qué necesito para tratar, ¿de acuerdo? Por ejemplo, esta paciente de 32 años, caída de altura, ¿verdad? Que ustedes ven el trazo complejo, articular, con ilusión, y además tiene un trazo metafisiario, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ven su radiografía lateral, está ensanchado el radio distal. Entonces, el paciente va a una reducción abierta de fijación interna por vía palmar, con los conceptos de todo lo que es la especialidad de traumatología. Primero hacer de muchos fragmentos uno, para después luego preparar la articulación, ¿verdad? Con técnicas de compresión y luego técnicas de sostén. Motocicleta, que es nuestra epidemia actual y va a seguir y va a ser mucho peor, ¿verdad? Que son ya lesiones mucho más severas, fracturas, luxaciones, donde si ustedes quieren colocar este fragmento en su lugar, obviamente tienen que ir a colocarlo en su puesto y sostenerlo con algo que evite que se vaya hacia palmar. Entonces es una fractura de Barton palmar que uno sostiene con el 52 años, caída de gradas. Ven el trazo, esto ya es más complejo porque tiene un trazo en el lado del cúbito donde lo hace todavía más inestable. ¿Sí? Esto ya tenemos que tener en cuenta que no solo con una fijación externa va a ser útil el tratamiento, porque no es suficientemente estable lo que vamos a hacer para lograr algo. Entonces, esto es tratamiento muy, muy, muy antiguo, ¿verdad? Donde pensamos que unos clavos nos van a resolver todo. No. Los clavos, estoy de acuerdo, son buenos, es una buena opción para fracturas metafisiarias simples aisladas que no tienen involucro articular en un hueso bueno, o está en un hueso que no tiene osteopenia. Los clavos en hueso osteopénico, con encima una inestabilidad por cúbito fracturado y una reducción no adecuada, realmente esto va a una mala unión y el paciente va a tener problemas al girar. Vean esto aquí, esto no va a girar. ¿Sí? Entonces, ¿qué se hace? Pues se revisa de nuevo, se abre, se coloca los fragmentos en su lugar y se fija con una placa palmar y una placa para el cúbito distal. 23 años, caída de motocicleta, ya son las fracturas más difíciles, más complejas, donde a veces también pecamos de pensar de que con algún tipo de implante menos capaz de hacer lo que queremos vamos a lograr algo, y si perdemos las técnicas, perdemos la forma de la colocación, que es lo que queremos lograr, pues tenemos este tipo de resultados, ¿verdad? Donde aquí el problema fue en el radio, porque gracias a Dios en el cúbito sí hubo una consolidación adecuada, pero aquí hubo una fatiga, ¿verdad? No unión, y hubo que revisar, y se hizo una osteoclasia, se rompió lo que medio había pegado, se hizo una nueva osteosíntesis con una placa palmar bloqueada y el cúbito se quedó en su lugar porque ya había consolidado. Y esta es la radiografía un año después de esto, ¿verdad? 52 años, motocicleta, los mensajeros, fracturas mucho más complejas donde realmente la fractura ni siquiera la vemos porque está tan desplazado que toca hacer una radiografía en tracción para poder lograr ver esto, o una tomografía. Entonces con este tipo de imágenes tomamos este tipo de decisiones donde vemos que el material es insuficiente, no logramos sostener el fragmento palmar, que es el vital para que no salga el carpo hacia palmar. Lo vemos en la radiografía transoperatoria de la revisión, donde la placa está bien colocadita en el radio distal y el fragmento que queríamos que estuviese sostenido está volando, ¿sí? Entonces, como nos quedó algo inestable y no pensamos que va a ir bien, entonces pongámosle unos clavos, también nos pueden ayudar, pero no es la idea esto, ¿sí? Entonces, ¿qué toca hacer? Revisar esto, y el paciente va a otra cirugía más, es volverle a hacer la incisión, colocar el fragmento en su lugar y sostenerlo con placa o con el implante adecuado, ¿sí? 42 años, caída de altura, ya son fracturas luxaciones, donde realmente
a pesar de las placas palmares que tenemos en la actualidad, hay cierto tipo de fracturas que ya no va a sostener o que no podemos ponerle tornillos a través de la placa, que son muy distales y generalmente se comportan como un problema ligamentario. Entonces, estas también tenemos respuesta. Antes era el fijador externo, en la actualidad vean la tomografía de este paciente donde no hay realmente con qué fijar nada, ¿sí? Y lo que tenemos en la actualidad, esta técnica que utiliza implantes un poco más antiguos, pero es un fijador interno hecho con una placa antigua o anterior de LCDSP o DSP, que nos va a hacer una artrodesis temporal, o sea, una fijación del carpo con el radio, pero en la posición que queremos, y esto consolida más o menos en 3 meses, 4 meses, se retira la placa y el paciente inicia fisioterapia. Hay mucho estudio de estos, es una opción válida en la actualidad para ya no utilizar el fijador externo. 55 años, caída de altura, es un trazo dorsal, cambia, ¿verdad? Entonces, lo que les decía yo, ver las radiografías, ¿sí? Si uno solo ve la AP, pues no tiene mayor cosa, ¿cierto? Ahí está la fractura, no se ve ni siquiera que tuviera una fractura, ponemos un yeso y ahí terminó, pero no, miren la lateral, es un trazo dorsal, ¿verdad? Que tiene una luxación hacia atrás. Entonces, al igual que el palmar, esto está corrido hacia dorsal. Entonces, ¿qué toca hacer? Sostener esto acá. Entonces, abordaje dorsal, ¿sí? Se coloca la placa específica dorsal y se sostiene. Se mantiene la longitud del radio, se mantiene la articulación y el carpo está en línea con el radio. 30 años, caída de gradas, suponer que es una fractura estable que podría utilizarse clavos, no es algo adecuado. Miren el resultado de la reducción, el resultado de la fijación no es bueno. La paciente con problemas de túneles del carpo después de la fijación, obviamente por la deformidad que tiene en la muñeca, además de la lesión que tenía esta paciente en los flexores, porque no podía flexionar los dedos meñique y extenderlos porque estaban completamente atrapados en lo que son los clavos. Entonces, esto no es bueno, aunque es actual, me refiero a que fue el año pasado, todavía se está haciendo esto, pero no es algo que debería hacer. ¿Sí? Entonces, ¿qué toca hacer? Retirar todo esto, ya perdimos tiempo preciado, colocarle una placa larga, porque es con inducción metafisiaria, reducir todo, ponerlo en su lugar, ¿verdad? Liberar el túnel del carpo, y nos hace más compleja una cirugía que podía haber sido manejada de otra forma. ¿Y qué es lo que pasa? Que lo que realmente el radio va a consolidar, pero el problema es que va a consolidar en una posición inadecuada y esto va a tener consecuencias a nivel de la función de la muñeca. Entonces, por ejemplo, este paciente en su momento recibió un tratamiento conservador con yeso y tuvo una mala unión, o sea, el radio consolidó en una posición no adecuada que le va a representar dolor y problemas de función. Entonces, en estos casos, ¿qué toca hacer? Las sustituimos, ¿no? Y estas placas son adecuadas porque nos mantienen, son estables, fijas, con ángulo fijo, nos mantienen lo que queremos mantener y colocamos ingreso. Entonces, el resultado más o menos un año después, donde vemos el cambio de la anatomía del radio distal con la consolidación. Entonces, esto es lo que actualmente existe. Esto es 2010, la YAOS, donde un grupo de médicos se puso a la tarea de ver realmente qué recomendaciones podrían ellos dar para el tratamiento de las fracturas del radio distal. Encontraron 29 recomendaciones, de las cuales ninguna fue fuerte o con mucha fuerza, sino que encontraron nada más estas 5 que son de mediana fuerza, que les pueden decir a los demás médicos, que generalmente les va mejor a los pacientes con una reducción abierta y lesión interna si tienen estos números de deformidad o desplazamiento, que es mejor utilizar una inmovilización rígida que una férula en los tratamientos no quirúrgicos, que realmente es ideal hacer una radiografía lateral después de la reducción para ver si hay un problema en la retroorbital distal y hacerlo o manejarlo de una vez en la cirugía. Iniciar tempranamente el movimiento de muñeca les va mucho mejor, y la vitamina C para prevenir el dolor desproporcionado. Son las 5 recomendaciones de las 29 que son de mediana fuerza. O sea que todavía realmente estamos en controversias. Ese es 2014, existe todavía las controversias. Realmente las radiografías, qué tenemos que ver en las radiografías, qué clasificación hay que usar, qué manejo le tenemos que dar a los diferentes grupos etarios, si tenemos que aumentar con hueso, qué implante hay que utilizar. Realmente estamos estos debaten todos
los cursos y los programas de mano y de trauma, no hay realmente una guía formal, ni siquiera los estadounidenses tienen esto, solo es un consenso de lo que en la actualidad podemos encontrar. Pero lo ideal, y lo que les repito, es conocer su anatomía, concepto de las 3 columnas. Según la fractura y en quién es la fractura, ustedes tienen que saber con qué lo van a fijar o cuál es su fin, ¿de acuerdo? Técnicas combinadas son útiles y, les repito, ver si es médico general, si es traumatólogo iniciando, por lo menos diagnosticar, ver que algo está mal, ver que algo no está en lo que va correcto y referirlo o de alguna forma decir al paciente, mire, usted debería de tener una segunda opinión o mejor cambiemos esto, no es así, pero no perderse el diagnóstico, ¿verdad? Y cuando algo va mal y toca repararlo, reconstruirlo, ¿sí? No esconder, mire, su fractura no pegó de forma adecuada, va a haber que hacer otra cosa, ¿de acuerdo? Entonces, no olvidar eso, y con eso me despido. Muchas gracias.